sobre todo porque isto nos sirve como ensayo, que imos pasar dun público máis ben pequeno a 2.000, 3.000 persoas. Entón, o comando necesita estas tablas. Bueno, nós somos o comando de igualdade, vimos de Vigo, nacemos a experiencia coeducativa do meu centro, que ten como coordinadora a Chis Oliveira, que comezou con 2 ou 3 alumnos que formaban a clase, pois falando, debatindo sobre distintos conceptos. De a pouco foi crecendo ata que hoxe somos case 100 persoas no grupo de WhatsApp. Imos crecendo nas redes sociais, temos un montón de seguidores, un montón de intercambio. Hoxe no instituto, no que fomos a dar a charla, vimos que moitísimos rapaces e moitísimas rapazas se nos acercaban e querían falar con nós, e querían formar parte do comando. E o comando é, sobre todo, un espazo no que podamos construirnos a nós mesmas e a nós mesmos. Nos formamos, temos algunhas sesións formativas, eu tive o prazer de darles algunhas sesións formativas, e a verdade é que é un auténtico prazer saber que hai xente nova con estas ganas de cambiar o mundo. E tamén do debate, da autocrítica, da deconstrucción. O feminismo ten moito de vernos a nós mesmas, de revisarnos, de vernos a nós mesmos, de saber que privilegios temos, de construirnos. Iso é o bonito do comando. Creo que é unha experiencia moi enriquecedora, porque nos ensina a ser no mundo. O mellor temos que preocuparnos máis por este currículum que nos fai persoas e non traballadoras e traballadores, que nos pode facer felices ou moi infelices se non collemos estes lemas que as miñas compañeiras e compañeiros compartiron con nós. Bueno, a mí me gustaría, sobre todo, porque creo que é o máis importante, antes que unha chapa sobre os fundamentos do comando, que vos conten que significou o comando para elas e para eles. Bueno, é certo que, como dicía Priscila, o comando é como un proxecto que busca falar cos xóvenes, porque somos falar de iguais a iguais para facer ver algunhas cousas que posiblemente non están moi claras para algunhas persoas. E, por lo tanto, eu podo dicir que entrar no comando, por lo tanto, entrar no tema do feminismo e aprender sobre o feminismo, as igualdades, e todo en xeral, fixo un gran cambio na miña vida. Para mí supuso un antes e un despois. Porque, por exemplo, grazas a todos estes temas dime conta de que cal era o problema que tiña eu con o meu corpo, todas as inseguridades que tiña, e fíxome, por exemplo, non sei, volver a ser amiga do meu corpo, por así decirlo. Tamén fixo, por exemplo, facer de outra maneira as relacións, non como levar as relacións, moitísimos temas, prácticamente podería dicir que afectoume en toda a vida. Grazas ao comando, grazas ao feminismo, quiteime a venda que tiña, abrín os ollos de verdade, pude observar como é a sociedade de verdade, fixo un cambio realmente moi grande. Si queréis podemos pasar del micrófono. ¿Os parece? Vamos a aprovechar. Para min o comando principalmente significou deixar de estar simplemente sensibilizado co tema e pasar a actuar, pasar a aportar o meu grano de arena para dar estas charlas e tamén formarme a min mesmo para poder pouco a pouco tentar cambiar o mundo. Bueno, para mí o comando significou unha nova experiencia e intentar sentirme parte do cambio, porque é evidente que todo o mundo ve que vivimos nunha sociedade machista, pero poucas veces sentimos que sexamos capaces de facer algo para contrarrestar esa visión que temos da sociedade. Entón, para min o comando é unha arma máis para loitar contra a situación que vivimos moitas mulleres e homes. O comando non só é todo o que les dicen, pero tamén é un lugar de apoio entre nós. Quero dicir, falar entre nós e saber que vas falar con xente que non te vai xulgar, que te comprende como eres e que, sobre todo, te vai brindar unha man para ser diferente e ser mellor. Bueno, o comando, como ven todos
dixeron xa sirve para actuar, pasar de simpatizar co movimento feminista realmente a actuar, porque ás veces quedámonos moito na teoría e olvidámonos un pouco da práctica. Entonces, a mí, por exemplo, se me xa para actuar un pouco máis, incluso para cambiar o meu pensamento, porque eu hai 2 anos o tema do feminismo non o tiña tan interiorizado como agora, e de alguma forma vas evolucionando con isto. A ver, para mí o comando do outro xeito foi, ademais dun apoio, digamos, quitarte a venda dos ollos, foi unha base, un sitio onde tamén podes interaccionar e ter un mundo un pouco máis aparte do que hai alá fora. É un refuxio dentro do que cabe, onde non sintes que exista, o sea, entre nós non existe ese machismo porque estamos combatindo contra él. Non sei como manter o mundo a un lado e estar nós aparte. Outra cousa importante do comando, penso que non hai unha soa maneira de ver o feminismo, senón que cada quen aquí ten a súa maneira propia de velo, hai diferentes puntos de vista, diferentes ideoloxías, e iso creo que é o máis importante, porque axuda a ver visións diferentes e comprender mellor todas. E con iso crecemos máis intelectualmente e como persoas. Creo que es un espacio en el que tenemos voz. Porque cuando yo empecé, que fue en tercero de la ESO, yo empecé. Y a mí lo que más me flipó de las clases de ética fue que no había examen, eso bien, y la parte mala era que tenía que hacer una libreta en el que tenía que escribir lo que opinaba. Y claro, y al principio, guay, porque dices, te libras de examen, pero luego dices, ¿qué tengo que opinar? Es muy fuerte esto de plantearte, ¿qué tienes que opinar para aprobar? Al final es una libertad que nos cuesta muchísimo asumir que tenemos la libertad de tener un pensamiento crítico y propio, y luego ir a clase y comentarlo y delante de tus compañeras y de tus compañeros decir, pues opino esto, y someter eso a debate, al escrutinio público. Y yo creo que el comando es hijo somos hijas y somos hijos de esa práctica, de escucharnos los unos a los otros, con atención, con respeto, asumiendo la diversidad, las diferencias. Hemos aprendido todas de todos. Y creemos y lo que nos gustaría es que esto no se quede en unas aulas. Entonces, por eso la intención de estar en Twitter presente, de estar presente en Facebook, de estar presente en Instagram, porque sabemos que es el vehículo de la gente más joven, y es un vehículo que se ha dejado un poco apartado, ¿no? Y entonces no estamos vigilando. Hoy en la charla que dimos en el instituto salía un montón de temas de por ejemplo, cuando nos dicen, no dejéis que vuestras parejas controlen las redes sociales. Bueno, a mí, mi novio no me controla las redes sociales, pero no le gusta que haya un tío que me dé likes a todas mis fotos. Eso es control. Tener la contraseña para saber quién me manda directs y quién no, eso es control. Y nos ha pasado a todas. Y les pasa a nuestros colegas. Y no decimos nada. Y en el comando como que nos empoderamos para decirle, no es normal, tío, que tengas la contraseña de tu novio. Los chicos se han empoderado porque también hay un coste de la masculinidad, de derivarse, y lo hemos asumido. Y nosotras nos hemos protegido entre nosotras para saber que no tenemos que permitir eso, y que está bien además. Y que está bien que no somos locas por no querer que controlen nuestra vida personal. No somos locas por creer que hay otra idea de amor distinta, que se construye desde el respeto, desde la diversidad también, que eso nos cuesta un montón. Gente transgénero, gente homosexual, bisexual, bueno, un montón de identidades, de orientaciones sexuales que no tienen voz y que en el comando han conseguido sentirse lo suficientemente protegidas y protegidos como para contarnos esa realidad tan dura. Y de primera persona es distinto que verlo en el telediario. No sirve de nada que en el telediario nos diga hoy es el día del orgullo gay, hoy es el día contra la violencia transexual, pero ¿qué pasa cuando es tu compañera de clase que no está cómoda con el género que se le ha asignado? Y crear poder conjunto entre nosotros, saber defendernos entre nosotras mismas. Después tener defensas contra los ataques de las películas, las series,
y los seres que nos están todo el rato diciendo que no tenemos los cuerpos que deberíamos tener. Yo creo que eso en el comando lo vimos claramente, ¿no? Por todas vuestras experiencias. ¿Os pasa? No sé cómo en el instituto no alcanza con que haya un taller en el que te digan que tienes que sentirte bien contigo mismo. Eso, lo del comando lo tenemos claro, que es algo que se construye. Se construye entre todas y entre todos. Porque no vale con salir por la puerta y decir, no, es que yo ahora estoy empoderadísima y tengo la autoestima aquí arriba. No, es que necesitas un montón de compañeros y de compañeras que te estén apoyando con eso. Dimos el término de sororidad. O sea, gente formada, porque yo, por ejemplo, que tengo un máster de igualdad, yo les puedo explicar lo que significa el término sororidad y les puedo hablar de la terminología, les puedo hablar de dónde viene, pero no les puedo explicar cómo aplicarlo. Eso me lo están explicando ellas a mí. Vosotras en vuestro día a día lo aplicáis. A mí, por ejemplo, me gustaría comentar que es eso, o sea, los complejos son una parte enorme de la sociedad porque los estereotipos que se nos imponen están en todos lados. Y a nosotros se nos impone ser de una manera según seamos hombres o mujeres. Y eso es, o sea, hay un montón de situaciones en los adolescentes y las adolescentes cotidianas que son así. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Vomita para adelgazar, menuda superficial. Pero luego nos giramos y hay otro chico diciendo, tío, vete por la menos gorda, que son más fáciles porque están desesperadas. Entonces, los estereotipos al final se ponen por un lado, por el otro, y la presión social, sobre todo en el cuerpo de la mujer, que al final es objetualizado, es evidente. Y salir de eso sin apoyo es muy difícil. Por eso yo creo que el comando también es una forma de decir que no, que somos guapas así, somos guapas de otra manera y no existe solo una forma de cuerpo bonita. Efectivamente, la diversidad. Porque realmente estamos hablando, ¿no?, de que el problema que tenemos nosotros con el cuerpo no es un problema que nos venga de... Porque sí, obviamente, es un problema de la sociedad, porque da igual por dónde vayas caminando por la calle, que tú ves un cartel ahí con un modelo de canon perfecto, de la chica ideal, luego te pones la tele y te sale un anuncio típico de, bueno, vamos a ir a la piscina, entonces, chicas, podéis... Ay, yo no puedo, que me tengo que depilar, entonces que eso ya me fastidia todo el día, yo no puedo ir a la piscina sin depilar. Luego nos ponemos el anuncio del maquillaje, por todos lados nos están diciendo, arréglate mujer, si no, no vales, arréglate. Y es la sociedad la que nos lo impone, es que vayas por donde vayas. Entonces, es más bien eso y es el problema, ¿no? Claro, porque en las reuniones de comando pues hablamos un poco de esas cosas, de las problemáticas que nos ocurren como chicas y como chicas de nuestra vida cotidiana, de la vida real. Ahora, por ejemplo, pues vamos a hacer un pequeño teatralización, no somos actores ni actrices profesionales, pero todas estas cosas las hacemos. Este relato que os vamos a contar se creó a partir de cosas reales que nos han ido pasando a unos u otros, o a nuestras colegas o a nuestras amigas. Así que os dejo que disfrutéis del relato y luego